un tema médico muy importante, por ejemplo, las alergias, como la urticaria, ¿no? ¿Cómo se produce? ¿Qué cosa es? ¿A qué se refiere? Y sobre todo, ¿cuáles las características que tiene esta alergia para poder identificar de repente, el caso de repente si tenemos niños, de repente también en los adultos? En los adultos claro que se sí. puede dar, ¿no? Por supuesto que sí. Vamos a conversar con el doctor Hansel Vega, médico cirujano. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos los radioyentes de aquí del programa Para Todos aquí en Radio Nacional. Y gracias por la invitación, Michael y Cintia. Y como tú ya lo has presentado, el día de hoy vamos a conversar sobre este tema, las urticarias, ¿no? Sin embargo, tú partiste del hecho de alergias urticarias, ¿no? Claro. Pero yo creo que ahí es lo primero que tenemos que diferenciar. Cuando hablamos de ronchitas, de urticaria, de hinchazones, no necesariamente nos estamos refiriendo a las alergias, ¿no? A veces se parte de ese estigma, ¿no? Viene, o cualquier persona tiene una roncha o se hincha, inmediatamente dice soy alérgico, ¿no? Entonces vamos a conversar el día de hoy y vamos a hacer esa diferencia. No toda urticaria es por alergia. Ese es el primer concepto, ¿no? Claro, doctor, ¿qué es la urticaria entonces? ¿Qué lo produce? La urticaria pasa a ser aquel proceso en el cual nos salen ronchas, esos edemas, esos abones, ¿no? Que hay a nivel de la piel, y que en algunos casos, casi en un 30% también, hinchar asociada. Tenemos ronchas, nos pica mucho el cuerpo, y asociado a ello se nos hincha ya sea el párpado, se nos hincha el labio, ¿no? Una de las causas son las alergias, ¿no? Fármacos, alimentos, pescado, leche de vaca, por ejemplo, en niños muy pequeñitos. Eso es como causas alérgicas, fármacos y alimentos. Pero hay otras causas de urticaria que no son por alergia. Por ejemplo, aquella persona que tiene presión sobre la mano, o está en la ducha, termina de bañarse, se refriega y empieza con las ronchas. Con una roncha. Así es. Eso, por ejemplo, llamamos urticaria dermográfica. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona, a diferencia de otra, tiene más predisposición de formar una sustancia que se llama histamina. Entonces, eso es una urticaria física, ¿no? Que no tiene nada que ver con la alergia. Es más, muchas veces nos llegan estos pacientes con urticaria física y de pronto han dejado pues toda la lista, ¿no? De pescados, cítricos, huevos, ¿no? Toda la lista, pero sin embargo la evolución sigue siendo tan igual, ¿no? Claro. Entonces, no siempre es por alergia, ¿no? Hay otras entidades. Las infecciones pueden producir cuadros de urticaria. Aquel niño que de pronto en tiene esta un temporada, proceso, por ejemplo, hablamos de esta temporada sí, de invierno. puede haber un resfrío por un proceso de urticaria. Lo que pasa es que desordenó su sistema inmunológico y el sistema inmunológico responde más y ataca a este niño o a este adulto y lo enroncha. Igual los problemas de diarrea, unas gastroenteritis, enfermedad diarreica aguda, pueden secundariamente producir urticaria. Personas, vemos mucho mujeres en edad laboral, ¿no? 30, 40 años, que llegan, pues que tienen ronchas de 2, 3, 4, 5 meses de evolución, y en la cual de repente uno evalúa bien y tiene asociada a ello problema tiroideo. Entonces uno se pregunta qué tiene que ver la tiroides con el problema de urticaria. Tiene que ver mucho. Entonces siempre aquella persona, mujer en edad laboral, ¿no? 30, 40 años, que venga con un cuadro de urticaria crónica, y llamamos crónico cuando ya estamos por encima de las 6 semanas de evolución, debemos de pensar en causas, por ejemplo, tiroideas, autoinmunes, inmunológicas, ¿no? Doctor, y también sucede también muchas veces que nos estamos de repente, nos ha causado de repente escozor, el brazo, X motivos, y se nos comienza a hinchar la piel, se nos comienza a formar como una roncha, como ¿no? unas ronchitas chiquitas, pero solamente me rasqué así, o de repente me rasqué por aquí y comienza a hacerse rojo y a hincharse un poco. Eso también tiene que ver, ¿es una alergia, es una urticaria? ¿Cómo le podemos llamar? Claro, por eso, el término urticaria es un término genérico, ¿no? Hablar de urticaria es simplemente roncha, picazón, ¿no? Roncha, picazón. Ahora, dentro de ello pueden ser causas alérgicas, ¿no?
Cito ejemplos muy clásicos de la alergia. Aquella persona que de repente está acostumbradísimo a tomar antiinflamatorios, ¿no? Por dolores de cabeza, migrañas, problemas menstruales de las mujeres todos los meses, en la cual ingieren el ibuprofeno, por ejemplo, y a la media hora se están hinchando o se están enronchando. Pasan las semanas, llega su otro ciclo menstrual y de pronto ya no toma ibuprofeno y toma diclofenaco y se hincha. Entonces vemos un patrón común, hay un desencadenante, ya no es un coincidente. Está tomando dos antiinflamatorios distintos y cada vez que lo toma se está hinchando o se está enronchando. Eso, por ejemplo, sí puede tratarse de una urticaria alérgica por fármaco, en este caso antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y eso cuenta mucho, por ejemplo, cuando pasamos una consulta médica y el especialista nos pregunta si somos alérgicos a un medicamento, a la megacilina, penicilina. Así es. Hay pacientes que nos llegan ya con una etiqueta, pero también ahí muchas de esas etiquetas han sido mal establecidas o mal elaboradas. Cito ejemplos. Hay pacientes que me llegan a consulta diciéndome, doctor, yo soy alérgico a la penicilina. ¿Así? ¿Por qué dice eso? Porque cuando tenía 5 añitos fui a una emergencia, estaba con un proceso de una faringitis, me pusieron la ampolla y me desmayé a los minutos. Lo más probable es que se haya desmayado por el temor, por el miedo, que por la alergia. Porque de repente esta persona posteriormente ha tomado ampicilina, ha tomado amoxicilina, ha tomado cualquier otro beta-lactámico, fármacos beta-lactámicos y nunca le produjo nada. Entonces, esas etiquetas muchas veces, mejor dicho, el paciente está sobreetiquetado en función a la alergia a fármacos, ¿no? Claro, ahora, ¿y es común, doctor, que la urticaria se presente en niños, en adultos, en mujeres, en hombres? Sí, varía la causa, ¿no? La urticaria puede presentarse a cualquier edad. Es más, si nosotros hablamos de cifras, no es algo poco común. Estamos hablando que el 20%, es decir, 1 de cada 5 personas, en algún momento de su vida se van a enronchar. O sea, estamos hablando de cifras grandes. Pero el grueso de ese 20% lo van a tener como procesos agudos, 2-3 días y nunca más vuelven a presentar el cuadro. ¿Correcto? Entonces la causa también varía de acuerdo a la edad. Si estamos hablando en niños, principalmente, a la cabeza son los procesos infecciosos. Citaba el ejemplo, el niño que entra por un cuadro de una gastroenterocolitis, una inflamación en la vía digestiva intestinal, se está enronchando. Entonces las causas infecciosas son comunes en niños. En el caso de adultos, hay que pensar siempre si hay el desencadenante, alimentos, hay que pensar en fármacos. Y si estamos hablando ya de procesos crónicos, hablamos de procesos crónicos cuando esto se extiende más allá de las 6 semanas. Entonces, lo que menos debemos de pensar son en alergias. Entonces, si estamos hablando en el caso de mujeres, un proceso autoinmune, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de varones en edad también adulta, puede ser la urticaria dermográfica. La urticaria dermográfica es muy típica. No es que salen las ronchas espontáneamente, sino que las ronchas salen secundaria al rascado. Es aquella persona que de pronto empieza con la picazón porque le pica, fuertemente le pica, eso produce rascado y después del rascado empiezan a formarse las marcas, ¿no? O lo que le citaba, aquella persona que va a la ducha, le cae la ducha, las gotas y empieza a tener esa sensación de picazón, se rasca y empieza a formar las ronchas. O también cuando se seca, ¿no? Claro que sí, doctor. Ahora, el caso de los niños, por ejemplo, el niño puede ser alérgico si de repente antes del año consumió cítricos o consumió pescado, porque bueno, se lo dieron como parte de su alimento. Y esto puede desencadenar más adelante, ya al año, a los 2 años, tener una especie de alergia, doctor. Bien, la predisposición familiar es importantísima, es decir, la herencia, la genética.
Cuando hay ambos papás, llámese papá y mamá, son alérgicos, la posibilidad de que un niño salga alérgico, desarrolle algún tipo de alergia es alta, estamos hablando del 60%. Si uno de los papás, llámese papá o mamá, es alérgico, la predisposición es de un 30%. En otras palabras, la genética juega un rol importante, ¿no? Entonces, si a eso le agregamos factores adversos, ¿no? Ya desde el nacimiento puede desencadenar algún tipo de alergia, ¿no? Y lo que tú citas, sí, si aquella persona, papá o mamá, son alérgicos, definitivamente no podemos proveerle antes de los 2 años, según inclusive las asociaciones europeas hablan hasta los 2 años no darle ni cítricos, ni pescado, ni huevo, ¿no? Los americanos son un poquito más conservadores o menos conservadores y hasta el año y medio, ¿no? Claro. Pero los europeos ya son un poquito más conservadores a partir de los 2 años recién. A ese niño que acaba de nacer o que ya tiene 6 mesecitos que empieza a comer, entonces, y si el papá o la mamá es alérgica, diferir este tipo de alimentación pasado los 2 años de edad, ¿no? ¿Cómo se trata la urticaria? Como pica y como el factor principal es la histamina, es una sustancia que lo producen unas células internamente en nuestro organismo, tenemos que bloquear el efecto de la histamina. O sea, si esto se está produciendo por la histamina, debemos usar, por lo tanto, antihistamínicos, algo que bloquee el efecto de la histamina, ¿no? Entonces, hay en el mercado loratadina, desloratadina, son marcas genéricas, ¿no? En la cual uno lo va usando dependiendo la edad, dependiendo la intensidad también. Podemos sumar muchas veces 2 antihistamínicos, ¿no? Vamos viendo la respuesta y acá lo importante también que es el tratamiento debe siempre orientarse a hacer un tratamiento individual. ¿Cuánto dura el tratamiento? Depende de la causa. Si estamos, si estamos hablando, por ejemplo, una urticaria producida por un antiinflamatorio no esteroideo, el tratamiento es muy simple, le excluimos del antiinflamatorio, o sea, ya no le damos el factor desencadenante, ¿no? Si estamos hablando de una urticaria producida por el pescado, exoneramos al uso del pescado, ¿no? Si estamos hablando ya de estos procesos crónicos, por ejemplo, lo que yo les hablaba, la urticaria física o dermográfica, el tratamiento puede variar desde 1, 2, 3 meses hasta 4 o 5 años. Tengo pacientes que reciben una consulta que vienen con cuadros de urticaria física de 4 o 5 años de evolución. Las urticarias por naturaleza no son enfermedades que matan, pero sí afectan en demasía calidad de vida, ¿no? Hay personas que no pueden ni dormir porque están con las ronchas, con la picazón, o pónganse a pensar, son gente que está en actividad laboral y está en su trabajo, de repente están atendiendo, o están en ventas y están rascándose, o están en una oficina, ¿no? Entonces, acá lo más incómodo es el tema de calidad de vida. Ahora, doctor, ¿esto de repente no cambiaría en el caso de que los niños sufran de esta urticaria? ¿No cambiaría el proceso de la urticaria con el paso de los años? Digamos, no sé, cuando llegue a ser adolescente, ¿va a dejar de tener urticaria? Sí varía y también varía mucho en función a la causa, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de aquel niño menos de 3 añitos que hace sus cuadros de urticaria secundario a la leche de vaca, por ejemplo, vemos que gran grupo de él va a dejar de ser alérgico a la leche de vaca con el pasar de los años. Eso es cierto. En el caso de la sensibilidad a los antiinflamatorios casi no desaparece, ¿no? A quien es alérgico a los antiinflamatorios no esteroideos lo va a hacer siempre, ¿no? En el caso de las urticarias físicas o dermográficas, como les decía, el 80% va a desaparecer en menos de un año, pero ese otro 20% pueden quedar por encima del año, inclusive un porcentaje extenderse por encima de 5 años. ¿Y si ya me dio una vez, me puede dar miles de veces o cientos de veces? Sí, si la causa es la misma, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, he escuchado que un alimento tan inofensivo como por ejemplo la mayonesa puede desencadenar, por ejemplo, urticaria, y si ya llevé un tratamiento, persisto con este malestar. Claro. A ver, ahí es importante, y nosotros en inmunoalergia hacemos mucho la del detective, ¿no? Estamos preguntando a qué hora, cómo. Es bien difícil que
que alguien que verdaderamente es alérgico a un alimento, por ejemplo, coma hoy día y le salga la roncha al día siguiente, ¿no? Si va a producir el problema, lo produce inmediato, en menos de 2 horas, ¿correcto? Pero a tu comentario o a tu pregunta respecto a la mayonesa, primero preguntémonos cuál es el contenido de la mayonesa. Lleva huevo, lleva sal, ¿no? Aceite, limón. Entonces, tenemos que individualizar. Uno no es alérgico a toda la mayonesa. Recuerden cómo se prepara la mayonesa. Entonces, tenemos que hacer la pesquisa, tenemos que individualizar. O lo es al huevo, o es en el caso del cítrico. Entonces, tenemos que individualizar. No podemos etiquetar. Y eso también nos invita al siguiente comentario. Hay muchas personas que vienen a consulta y de pronto se han enronchado supuestamente por el pescado, ¿no? Llegan a consulta, vienen ya con esa etiqueta, soy alérgico al pescado. Y cuando nosotros le hacemos el interrogatorio, conversamos, en otras oportunidades, ¿ha comido pescado? Sí. ¿Y le ha producido esto? No. Es muy difícil que sea alérgico. Quien es alérgico verdadero a un alimento lo va a hacer siempre. O a veces es por la preparación, por ejemplo. Hay muchas personas que dicen, yo como ceviche y no me pasa nada, claro, pero me como un sudado y, claro, me produce alergia. Entonces ahí no tiene que ver mucho el tema del pescado, sino los agregados que utilicemos para la preparación, ¿no? Entonces sí, aprovechando tu comentario y tu pregunta, también va en el tema de que hay algunos alimentos o algunas sustancias que no son o no son por un mecanismo alérgico, sino que son liberadores de esta histamina, por ejemplo. Hay algunos alimentos y algunos productos que liberan histamina. Me explico mejor. Por ejemplo, el licor es un liberador de histamina. O sea, alguien que se ha mandado hoy, va a una fiesta, fin de semana, toma y al día siguiente aparece enronchado. El licor es liberador de histamina. No quiere decir que esta persona sea alérgico al licor, ¿no? O sea, no lo es, sino que el licor de por sí, por ejemplo, vino es un gran liberador de histamina. Entonces, por ejemplo, aquella persona que ya está con un cuadro de urticaria no puede tomar licor porque va a desencadenarle más una crisis de urticaria. Entonces, existen algunos alimentos liberadores de histamina. Uno de ellos son los licores, el vino específicamente, el chocolate, ¿no? Aquellas mujeres porque se mueren por el chocolate, están consumiendo, pero si tienen cuadros de urticaria, puede aumentar. Entonces, es liberador. El tabaco también de una u otra forma, pero digamos no es una... Primero que no es un alimento y no es algo que sea tan significativo en lo que es liberación de histamina. El licor sí lo es, el chocolate, el tomate, el pescado, los mariscos y todo lo que sea envasado o enlatado, porque contienen, recordar, para que eso se mantenga en el tiempo necesita reactivos. Y esos reactivos pueden desencadenar liberación de histamina. Así es, doctor, y de repente al niño no sé, le comenzó a picar la mano y se le hinchó todo, y se formó un punto ahí, y bueno, de repente los padres lo hacemos pasar como que, bueno, le picó el mosquito de repente, ¿no? Pero comienza a hincharse de tal forma que cuando vas a tocar la piel, o a hundir un poco la piel, ves un poco que se forma un color amarillo cuando vas a presionar la piel. Y vas al médico y de repente dice, bueno, la mano de tu niño está empastada, tienes que llevar a tratamiento. Eso puede ser sinónimo de alergia, de que comió algo, de que realmente le picó un mosquito. ¿A qué se refiere eso? Bien, cuando el proceso es tan localizado, como tú lo mencionas y lo has descrito muy bien, cuando es tan localizado, lo que menos debemos de pensar es un cuadro de urticaria y un cuadro de alergia, ¿no? Porque una alergia no tendría por qué ser tan localizada, ¿no? Alguien que come algo y es alérgico se va a enronchar todo el cuerpo, no tiene por qué ser selectivo. No puede agarrar y decir, no, me voy a la mano izquierda o me voy a la mano derecha, ¿no? O sea, no hay esa selectividad. Cuando estamos en un proceso tan localizado, así como tú lo describes, sí, la picadura de insectos, y sobre todo en niños de 4 o 5 añitos, es muy frecuente. Y recordar que el niñito, por naturaleza, pues inclusive el adulto, si algo le pica, se rasca.
pero el niñito no va a estar discriminando mi manito está limpia o mi manito está sucia. Exacto. Y empieza a rascarse, a rascarse, a rascarse, y por lo tanto puede secundariamente hacer de repente un cuadro de infección, una celulitis, ¿no? Entonces es lo primero que tendríamos que sospechar, ¿no? Una picadura de insecto asociado a un proceso infeccioso, ¿no? Pero celulitis ¿es el término en ese caso? Sí, estamos hablando de inflamación del tejido celular subcutáneo, ¿no? Ahora, doctor, cuando la urticaria compromete la tiroides, por ejemplo, ¿eso complica también la situación del paciente? Sí, vemos personas, y sobre todo mujeres en edad laboral, entre 25, 40 años, que nos vienen con cuadros de ronchas espontáneas de larga data. Entonces, cuando uno interroga y hace evaluación, encontramos los anticuerpos contra la tiroides un poco elevada, y si esto lo manejamos en conjunto con el endocrinólogo, que no nos sorprenda que por ahí haya algunas alteraciones en su perfil hormonal. Entonces, tenemos que ir de la mano con los médicos endocrinólogos. Nosotros manejamos la urticaria, ellos manejan la disfunción hormonal tiroidea. Sí existe asociación, en conclusión, entre tiroides y problemas de urticaria, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos? Bien, no existe asociación entre diabetes y urticaria, no existe una relación directa, pero siempre considerar que el paciente diabético por lo general es un paciente muy común consumidor de fármacos, ¿no? Entonces, el consumo permanente de algún determinado fármaco, y si existe esa predisposición, puede sensibilizarlo y convertirse en alérgico a algún fármaco determinado, ¿no? Pero así no directamente no existe la asociación, como sí puede haber tiroides con urticaria, entre diabetes y urticaria, ¿no? Bueno, ahí tienen las recomendaciones, doctor. ¿Algo que quisiera de repente agregar a nuestros oyentes? ¿Un mensaje de repente o algo que agregar? Bueno, ya estamos pasando las fiestas patrias, ¿no? Un saludo pues a todos los radioyentes de acá del programa Para Todos, un saludo extensivo por estas fiestas patrias. Y por otro lado, siempre considerar las no etiquetas, ¿no? Es importantísimo visitar a su médico para que les dé la referencia y conozcan la causa. Es importante conocer la causa de una urticaria. Y no automedicarse en todo caso. Y así es, y el tratamiento siempre tiene que ser individualizado y no estándar para todo. Por ejemplo, pues si aquella persona, que a mi hija le fue bien o a mi hijo le fue bien, por lo tanto haz lo mismo con el tuyo, ¿no? Claro, Entonces, eso es cierto. acá estamos hablando de tratamiento individual, ¿no? Y bueno, a quienes nos quieran hacer alguna consulta posteriormente, nos pueden llamar al 993542943, 993542943, y gustosamente para atenderlos, ¿no? En el Facebook también, en las redes sociales, Así, doctor. estamos en las redes también como Dr. Hans, Inmunoalergia, Inmunoestética. Estamos ahí gustosamente. Siempre hacemos posteos respecto a temas de salud, ¿no? Y nos pueden seguir también a través de las redes sociales. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Hansel Vega, médico cirujano que estuvo aquí en el programa Para Todos. Gracias.